Los años 1938 al 1945 son conocidos como la era de oro de los cómics. Es la época en la que comenzaron a escribirse las primeras historietas sobre superhéroes. Una de ellas, la de Superman, que se escribió precisamente en el año 1938. Y una de las características de estos héroes de ficción que comenzaron su carrera para ese entonces y otros que fueron surgiendo con el paso de los años, es que parte de su esencia estaba en una identidad secreta. Por un lado llevaban una vida normal y por el otro eran hombres súper poderosos y enmascarados regularmente, aunque los lectores conocían su identidad, aunque los que estaban en contacto con las historias sabían que eran dos personajes, dos representaciones distintas del mismo personaje. En la historia solo unos pocos podían llegar a tener el privilegio de conocer la verdadera identidad del superhéroe. Pues bien, la Biblia está construida de manera tal que el héroe de la historia, que es Jesús, aunque es anunciado desde mucho antes de su aparición, en un momento cumbre se identifica como el Salvador. Y es precisamente eso, su identidad, lo que hace que sea Salvador. Es decir, el acto de salvar de Jesús está íntimamente ligado a su identidad, a que pueda reconocérsele como Salvador, lo que no ocurre con los superhéroes. Tú puedes ser salvado por uno de ellos, aunque en las historias, aunque ellos no tuvieran ningún tipo, o tú no tuvieras ningún tipo de idea acerca de quién es el personaje. Y traigo esto precisamente para que lo tengan en su mente como un contraste. Era necesario que la identidad de Jesús fuera revelada, porque la salvación que Él vendría a traer estaba ligada a ese hecho. Nosotros hemos estado viendo a lo largo de estas semanas cómo, a pesar de dar muchas evidencias de su identidad, sanando a muchos enfermos, libertando a muchos endemoniados, todavía muchos eran ciegos acerca de la identidad y el papel de Jesús en ese momento de la historia. Incluso algunos de sus discípulos aún no podían verlo con toda claridad, ni siquiera habiendo estado tanto tiempo tan cerca de él. En el pasaje anterior que estudiamos en el sermón pasado, nosotros vimos cómo Jesús ilustró por medio del milagro de un ciego que sanó en dos etapas, ¿se acuerdan de eso? La realidad de aquellos que le seguían. Habían unos ciegos definitivamente por la dureza de sus corazones y otros que veían a Jesús de manera borrosa, es decir, no claramente. Los veo como árboles, pero los veo que se mueven. Pero ese milagro ilustra también cómo por medio de la obra de Jesús llegaría el momento en el que no solo sus discípulos, sino todos aquellos que se acercaran genuinamente con fe a Él, le verían claramente tal como Él es. Pues eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Cómo Jesús es revelado con claridad en cuanto a su identidad, inicialmente a sus discípulos. Este es uno de los pasajes centrales del Evangelio de Marcos y tal vez uno de los episodios más importantes en el ministerio de Jesús, obviamente antes de su muerte y de su resurrección, la revelación de su identidad. De hecho, mis amados hermanos, este pasaje divide el Evangelio de Marcos en dos partes. Por un lado, él viene mostrando, Marcos, unas señales de que Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías. Aquí definitivamente es revelado como el Mesías y a partir de ese momento en adelante en el Evangelio de Marcos se nos habla es de lo que cuesta seguir a ese Mesías y de lo que implica seguir a ese Mesías. Así que ese pasaje es la columna vertebral de Marcos. Está justo en la mitad, recuérdenlo. Capítulo 1 al 8, hasta aquí, cómo Jesús muestra señales de que es el Mesías. Capítulo 8, la revelación clara y definitiva de que Él es el Mesías. Capítulo 8, versículo 30 en adelante, lo que cuesta seguir a ese Mesías. ¿Estamos claros? Ok. Teniendo eso en nuestra mente, vamos a ver nuestro texto a la luz
de los siguientes puntos. El primero, la pregunta sobre la identidad de Jesús, versículo 28. El segundo, las respuestas incorrectas sobre la identidad de Jesús, versículo 29. Y el tercero, la respuesta acertada acerca de la identidad de Jesús. Esos tres encabezados nos van a permitir abordar nuestro pasaje de manera completa en esta mañana. Noten lo que dice el versículo 27, nuestro primer encabezado. La pregunta sobre la identidad del Hijo de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y por favor, mis hermanos, especialmente niños que están aquí, si voy muy rápido, ustedes entenderán. Pero me voy a calmar, lo prometo. Jesús continúa su recorrido junto a los discípulos, pero ahora en medio de un territorio gentil. Y este escenario en el que Jesús está ahora con sus discípulos es bien interesante. Se nos dice que él estaba en una región, Cesarea de Filipo. Cesarea se ubicaba a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, y allí se encontraba uno de los manantiales que abastecía el río Jordán, un humedal, le dicen en el interior del país, un humedal. Era una ciudad mayoritariamente gentil, y fue una ciudad que el emperador Augusto César le regaló a Herodes el Grande en el año 20 antes de Jesucristo, quien construyó, es decir, Herodes el Grande construyó un templo enorme en honor a César. Recuerden ustedes que en los días del Señor Jesucristo, y a los que Marcos relata este evangelio, el imperio romano gobernaba sobre las provincias judías y se promovía el culto al emperador, es decir, la adoración solo debía ser dada al emperador o a César en este caso. Así que esta era una ciudad con un trasfondo judeo-romano muy importante. Pero es ese precisamente el lugar que Jesús escoge para preguntar a sus discípulos acerca de su identidad. Tal vez, me imagino, Jesús paseando por los lados del templo, viendo la suntuosidad, a tanta gente postrándose a ese templo, otros vendiendo templecillos y cositas para el recuerdo, otros diciendo bendito sea César y adorado sea César. En medio de ese tumulto, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús no estaba preguntando porque Jesús tuviera algún tipo de complejo de inferioridad y estuviera preocupado por lo que la gente piensa. De hecho, él lo sabía. Acuérdense ustedes que por la presencia de Dios y por ser Dios mismo, él podía conocer los corazones. Así que Jesús sabía de antemano eso. Pero él lo estaba usando, este recurso de la pregunta, para llevar gradualmente a los discípulos hasta donde él quería, que era ¿qué? Conocer cuál era la posición de los discípulos al respecto de él y si era conforme a la gente del mundo. Así que esa es esencialmente la pregunta y el motivo, lo que nos lleva al segundo encabezado: las respuestas incorrectas sobre la identidad del Hijo de Dios. Noten lo que dicen los discípulos en el versículo 28. Ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Noten que las respuestas de los discípulos estaban basadas en información que ellos habían recopilado de sus diferentes encuentros y conversaciones mientras andaban con Jesús. Y debemos decir esto, ojo, que aunque eran respuestas incorrectas, aunque eran respuestas incompletas, no eran necesariamente respuestas incorrectas. El problema es que las respuestas solo estaban mirando un aspecto de Jesús, pero no al Jesús completo. Si lo piensan bien, miren, algunos de los que opinaban acerca de Jesús lo hacían solo siguiendo un aspecto de él y de su carácter, pero no su persona completa. Por ejemplo,
Los que decían que él era Juan el Bautista, tal vez solo observaban la severidad de su mensaje. Arrepiéntanse y conviértanse. Decían, este mensaje es el mismo mensaje de Juan. Este hombre tiene que ser Juan. Acuérdense ustedes que hasta Herodes le fueron con ese comentario, ¿verdad? Mira, parece que Juan el Bautista sigue vivo. Y dice, no está vivo porque le cortamos la cabeza. Pero los que veían a Jesús como Elías, tal vez solo se centraban en los milagros extraordinarios. Y los que lo veían como un profeta, tal vez solo consideraban que era alguien que hablaba con cierta autoridad sobre las cosas futuras. De nuevo, estas cosas no eran necesariamente mentiras. Jesús hablaba de arrepentimiento, Jesús sanaba y Jesús habló sobre las cosas venideras. Pero eran incompletas y eso era precisamente lo que no les dejaba ver con total claridad quién era Jesús realmente. Y yo me temo, mis amados hermanos, que no es muy diferente hoy en día. Muchas personas solo tienen ideas parciales acerca de Jesús, solo facetas de Jesús, pero no lo ven completamente, tal como Él se ha dado a conocer. Algunos pueden verlo como un ejemplo moral importante. Dicen, oh, mira, sé como Jesús. ¿Qué haría Jesús? Imagínate, tremenda cosa. Sé como Jesús. Es un ejemplo moral. Haz el bien, sé como Jesús. Otros creen que solo deben imitar las cosas buenas que puedan de Jesús o que estén a su alcance. Otros lo ven como un revolucionario y un ejemplo de rebelión política y de pelear en favor del pueblo. Otros lo ven como un milagrero que solo aparece como un bombero espiritual. Y otros, tristemente, como un Jesús ogro que está dispuesto a hacer descender fuego del cielo si no se cumplen sus expectativas. Parece que el único capítulo de sus Biblias es Mateo 23, donde Jesús habla fuertemente contra los fariseos. Entonces tú lo ves a ellos ofendiendo a todo el mundo todo el tiempo. Y tú le preguntas, ¿por qué eres así? Lee Mateo 23. Jesús dijo hipócrita. Jesús señaló. Su dedo estuvo señalando todo el tiempo. Todas estas son facetas de Jesús. Pero no una imagen completa. Todas son apreciaciones parciales. Y por tanto, escuche bien, falsas. Si tú ves a Dios solo desde una faceta, entonces Él no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que tú mismo has creado a tu propia imagen y que adoras a tu manera. Déjame decirte, un Dios falso al final del día. Un Dios falso. Hace un tiempo, un amigo me regaló un libro llamado El Jesús no conocido. Ahí lo tengo en mi biblioteca. Es un libro interesante. Yo lo leí. Y era una supuesta recopilación de datos inéditos y escondidos de la vida de Jesús. Algunas cosas que este libro decía es que Jesús había vivido en la India y muchas otras cosas pintorescas como que había predicado a los incas del Perú. Le dije a mi amigo, ¿cómo es que es más fácil para ti creer en todo este montón de información espuria, falsa, no corroborada? Y desechar un testimonio tan amplio, tan completo y con tanta autoridad histórica como los 4 evangelios que son un documento histórico válido. Es decir, si tú quieres una imagen completa de Jesús, los evangelios son lo más fiel, históricamente hablando. ¿Por qué acudes tan fácilmente a estas imágenes falsas de Jesús? La razón es que ese Jesús no era tan amable como él lo esperaba. A él le gustaba más la versión hippie de Jesús y era una versión más atractiva. Porque él tiene un espíritu medio hippie. Y entonces pensé, definitivamente algunos no pueden ver a Jesús de manera completa porque les falta información. Pero hay otros que no pueden ver a Jesús de manera completa conscientemente. Es decir, ellos quieren ver solo lo que les conviene de Jesús.
quieren ver solo lo que les conviene de Jesús. Es más, fue Jesús mismo quien dijo, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Es decir, si yo escojo una cara de Jesús, el bonachón, el amable, el que no juzga, el que no tiene nada que ver con el pecado, ese Jesús de peace and love, al que le amarran aquí la cintica de colores en la cabeza, yo no estoy teniendo una visión del Jesús completo, aunque estoy viendo a un Jesús amoroso. Pero es que ese es el Jesús que me conviene, porque el otro Jesús es el Jesús de juicio, que no quiero, que no acepto, que es de los fanáticos y religiosos. Es allí el problema, mis amados. Pero esto también nos deja claro que hay otros, como dije, que por desconocimiento no conocen a Dios de manera completa, es decir, les falta información. No es que ellos no quieren ver a Jesús, es que no tienen la información completa. Y es aquí donde el Señor viene para revelar su verdadera identidad, lo que nos lleva, ahora sí, al tercer y último encabezado. Ya conmigo. A nuestro tercer y último encabezado. Las respuestas acertadas sobre la identidad del Hijo de Dios. Yo tengo un desafío, hermano. Mi desafío hoy es, primero, terminar. Y segundo, que ustedes puedan estar atentos. ¿Sí? Yo espero lograr el primero. Pero si logro lo otro, me doy por bien servido. Pero esto que viene, mis amados, es importante. Muy importante, muy importante. Tercer encabezado lo titulamos La respuesta acertada sobre la identidad del Hijo de Dios. Dice el texto, entonces se les dijo, y vosotros, a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús se dirige ahora a conocer las opiniones de sus seguidores, de sus discípulos. Ya él sabe lo que la gente opina, sabe que es una imagen incompleta, pero él quería llegar aquí, él quería saber qué opinan ustedes, cómo me ven ustedes. Así que les pregunta, ¿quién creen? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, esta respuesta es notable. Es más corta que la que encontramos en Mateo, que dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lucas dice, yo creo que tú eres el Cristo de Dios, o el Mesías de Dios. Y aunque son complementarias, y debemos considerar que Marcos está tomando para la historia solo lo que él cree que es importante para la historia. Y yo digo esto porque tenemos la tentación de saltar de aquí para el relato de Mateo, que es más completo, más atractivo y tiene algunos otros elementos, porque estamos predicando Marcos. Y Marcos quiso que fueran esas las palabras, porque hay algo que él quiere transmitir y es, Jesús es el Mesías. Punto. Yo creo que tú eres el Cristo. Ahora, es Pedro quien aparece aquí dando esta respuesta, pero debemos entender que es Pedro en representación de los 12. Es decir, que este entendimiento no es un entendimiento solo de Pedro. No debemos pensar que solo Pedro estaba recibiendo esta revelación, sino que solo fue él el que se atrevió a decir la revelación o el entendimiento que estaba teniendo de Jesús. Lo sabemos porque en el pasaje paralelo, así para complementar un poco en información, en Mateo, después Jesús dice que él le da las llaves a Pedro y todo lo que aten será atado y todo lo que desaten será desatado. Y era en un sentido de cómo los discípulos ahora eran los portadores del mensaje del reino. Así que esta es una revelación de los discípulos, pero que solo Pedro estaba manifestando. Ahora, yo no quiero que pasemos por alto la declaración, porque en nuestro tiempo la palabra Cristo es normal. De hecho, uno se asombra y dice, ¡ay, Cristo! ¿Verdad? Y de hecho, cuando uno ve a un muchacho que va bajando en una loma, en una bicicleta sin freno, dice, Jesucristo, mete tu mano. ¿Cierto?
Entonces, esa palabra Cristo, nos contaba una hermana que el pastor fue a presentar a un niño, y cuando él le pregunta a la mamá cómo se llama el niño, la mamá dice, el niño se llama Cristo, y el pastor como que... Entonces, nosotros podemos estar ahora mismo pensando en la palabra Cristo desde nuestro entendimiento, y eso puede que no nos deje ver lo que estaba significando para los discípulos en ese momento. Yo voy a decir 4 cosas de lo que representa, de lo que significa esa declaración, tú eres el Cristo. La primera, tú eres el Cristo significa que ellos entendían que Jesús era el ungido. Eso es lo que significa la palabra en el Nuevo Testamento, ungido. El anunciado desde el Antiguo Testamento, o el Mesías del Antiguo Testamento, que vendría a libertar a los hijos de Israel. Ellos lo habían esperado por siglos. Todos los libros de la Biblia que se escribieron en el Antiguo Testamento y otros que se escribieron en el periodo intertestamentario hablaban acerca de la venida de ese Mesías que los libertaría del yugo y del imperio romano o opresor. Pero en segundo lugar, tú eres el Cristo significa que todo lo que ellos habían visto hasta ahora no eran más que las evidencias de que Él era de quien tanto se había hablado en el Antiguo Testamento. Isaías 65 dice que cuando el Mesías viniera, Él iba a abrir los ojos de los ciegos, iba a darle el paso a los cojos, Él iba a hacer que los sordos oyeran y que los que estaban cautivos fueran libertados. Y ellos estuvieron todo el tiempo presenciando eso en la persona de Jesús, y ahora lo que están es confirmando que todo eso era verdad. La tercera cosa que debemos decir es, tú eres el Cristo, era una declaración arriesgada. Sí, así como lo oyen. Si usted dice Jesucristo, eso no tiene ningún problema hoy en día. Pero si usted decía en aquella época que un hombre era el Cristo, era una declaración arriesgada, no solo porque los judíos tenían otro entendimiento, sino porque ellos estaban anunciando que había venido alguien que en su limitado entendimiento iba a desafiar el señorío del imperio romano, y lo están diciendo en el templo de César, frente al templo de César. Imagina, ellos están diciendo, tú eres el Cristo, y en su entendimiento estaba, tú eres el que va a restaurar la dignidad de Israel y lo va a libertar del imperio opresor. Y ese templo que está ahí dedicado a César, tú lo vas a destruir. Eso era arriesgado. Y era arriesgado sobre todo porque no rendir culto al emperador en aquella época era penalizado con la muerte. Así que no todo el mundo, aunque lo supiera, iba a declararlo. Se necesitaba valentía para eso. Y la cuarta cosa, tú eres el Cristo, no era una declaración popular. No era algo popular. Ellos se están identificando con uno que había venido a salvar, y era probable que muy pocas personas, de hecho, ninguna más, pudiera ver eso, porque eso no era popular. La gente estaba diciendo otra cosa. Y ustedes saben que uno a veces no dice las cosas solo por miedo, sino porque tiene vergüenza, o tiene pena, o porque hay gente que dice otra cosa. Ahora, hay varias cosas interesantes en términos de aplicación aquí. Debemos estar dispuestos a confesar a Jesús, aun cuando eso no sea popular y nos represente algún rechazo por parte de la mayoría. Y esto, hermanos míos, especialmente a los jóvenes que están aquí, especialmente a los que están en entornos de trabajo difíciles, donde a veces uno quiere ocultar su identidad como cristiano. Dice, yo no quiero causarle problemas a la gente, yo no quiero que me miren mal, yo no quiero que me tachen, yo no quiero que me saquen de los grupos. Entonces yo mejor me mantengo con mi fe aquí callada y no tengo que decir nada a nadie. Mira, mi hermano, este pasaje nos muestra a nosotros que necesitamos realmente entender claramente quién es Jesús para poder identificarnos con Él. Y si tú todavía sigues teniendo este tipo de vergüenzas en tu corazón, incluso cuando no tienes ninguna presión encima,
yo creo que tú debes revisar si tú estás viendo claramente a Jesús y si lo estás entendiendo como lo que Él es realmente. La segunda aplicación es que hoy yo creo que vivimos en un mundo en el que no es popular identificarte como cristiano. ¿Por qué? Porque somos tachados de retrógrados, de instigadores al odio, de homofóbicos, de proabortos o de providas y todo lo que el mundo quiere decir. Pero nosotros necesitamos la valentía, o como la palabra Reina Valera usa, denuedo. Necesitamos el denuedo de publicar mientras se pueda nuestra identidad con Jesús, porque como lo veremos en el sermón que sigue, aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que se avergüence de mí delante de los hombres, ¿qué? Yo me avergonzaré de él en el día del juicio. Tercero, Jesús debe ser conocido entre nosotros como el Salvador, el que fue anunciado desde el Antiguo Testamento conforme al plan de Dios, y en quien se cumplieron y se cumplirán todas las promesas relacionadas con ese plan. Así que conocer al Cristo completo es conocerlo como el profeta, conocerlo como el que tiene el poder y la autoridad, como el que nos llama al arrepentimiento y a la fe. Es conocerlo como el Mesías, el Salvador, el ungido que vino a cumplir la voluntad del Padre. Necesitamos conocer al Cristo completo. Tú no quieres a un Jesús a tu manera, o no necesitas a un Jesús a tu manera. O tomas al Jesús completo, o no estás tomando nada de Él, y ese Jesús se ha revelado ahora completamente en el Evangelio. Amén. Ahorita voy a repetir el sermón. Ahorita lo vamos a hacer, pero en cámara lenta, ¿no? Para que ustedes... Ya para qué micrófono, ¿verdad? Así que voy a decir eso de nuevo. Tú no necesitas a un Jesús a tu manera. O tomas a Jesús completo o no estás tomando nada. Y ese Jesús completo se ha revelado ahora completamente por medio de la palabra en el Evangelio. Ahora, hermanos, entender esto tiene que movernos a nosotros a la gran comisión. ¿Saben por qué? Porque mucha gente allá afuera no se acerca a Jesús porque no conoce a Jesús. O porque lo conocen parcialmente. Es más, si tú sales ahora y tú le preguntas al Señor que está enfrente, o al que primero que pase, mira, ¿tú crees en Jesús? Pues obvio que creo en Jesús. Mira, lo tengo aquí, ¿ves? Tatuado, míralo. Te van a mostrar, mira, su tatuaje de Jesús. Lo cargo aquí en la billetera, mira la estampita. O lo tengo aquí colgado en el cuello. Todos ellos te van a decir que conocen de Jesús. Pero ya nosotros hemos visto, hermanos, que no es suficiente con tener una imagen de Jesús, sino con conocerlo completamente. Y eso, de nuevo, debe movernos a la gran comisión. ¿Saben por qué? Si ustedes leen 2 Corintios capítulo 5, hay un pasaje allí donde Pablo dice, miren, nosotros hemos sido reconciliados con Dios, hemos conocido al Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, y habla acerca de lo que ellos conocen de Jesús. Y luego Pablo dice, por tanto ahora nosotros les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Les suplicamos que se reconcilien con Dios. En otras palabras, el entendimiento que nosotros tenemos del Cristo completo nos mueve a nosotros a que ustedes tengan ese mismo entendimiento. Queremos que ustedes conozcan al Jesús que nosotros conocemos. Mis amados hermanos, eso es una prerrogativa en nuestra gran comisión. Nosotros no podemos ir por el mundo siguiendo la gran comisión, dejando a la gente todavía en el mismo error, con una imagen parcial de Jesús. Y a eso me refiero, a lo que me refiero con eso es al hecho de, por ejemplo, evangelizar diciendo, Jesús te ama.
Y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y entonces le entregas un papelito y das la vuelta y le dices a tu conciencia: alma mía, descansa. Has evangelizado a un pobre alma perdida. No, hermano, tú no has presentado a un Jesús completo ahí. Obvio, tampoco quiero que vayas donde esa persona le diga: mira, tú eres un hijo del diablo que tiene la ira de Dios sobre sí. Si tú no te arrepientes en este momento, Dios te va a acabar, porque la paga del pecado es muerte. No, tampoco se trata de eso. Se trata de presentar al Jesús que se ofende por el pecado y que va a condenar el pecado, pero al mismo tiempo que a causa de nuestra incapacidad para librarnos de ese pecado y de sus consecuencias, nos llama amorosamente a correr a Él para darnos perdón por su sangre y por su sacrificio. Ese es el Cristo completo. En el Evangelio completo. Y de nuevo, si tenemos a un Jesús completo, nuestra predicación del Evangelio será completa. Pero no solo eso, también la manera en que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Porque no tener a un Jesús completo es lo que nos lleva a la frustración de saber que si Dios no está obrando una sanidad que yo le estoy pidiendo, entonces es porque Él es malo. O que si no estoy viendo la respuesta que espero en mis familiares no convertidos, es porque definitivamente Dios ni siquiera me oye. No, porque cuando tú no ves eso, tú tienes un panorama más completo. ¿Cuál? El entendimiento de que aunque Él tiene el poder para obrar, también es soberano. Entonces la frustración desaparece, porque descansas en el Cristo poderoso, pero también en el Cristo soberano. Así que no solo nos ayuda en un entendimiento teológico correcto, en una evangelización correcta, sino en una forma de vida correcta. Una forma de vida cristiana correcta. Y termino con esto. Si tú hoy estás aquí, amigo mío, y tú no conoces a Jesús, corre a Él sin reservas. Corre a Jesús en arrepentimiento y fe hoy mismo. Él es tu Mesías, Él es tu Salvador. Él vino para libertarte de la esclavitud del pecado. Él vino para conducirte a una nueva vida en Él. ¿Por qué quieres vivir tu vida lejos de Jesús? Para seguir cosechando los fracasos que has cosechado hasta ahora. ¿Por qué no vienes a Jesús y encuentras en Él el perdón de tus pecados? Y le conoces completamente, tal como Él se ha revelado. Yo te aseguro por la palabra de Dios que Él te dará una nueva vida. Él te hará una nueva criatura. Él perdonará todos tus pecados y Él te unirá a su cuerpo, a la iglesia, en donde estarás creciendo en la fe, seguro hasta llegar al día final. Si tú no conoces a Jesús, ven hoy a Cristo y arrepiéntete con todo tu corazón. Que así sea. Oremos.